estamos planteando un lazo objetivo con el marxismo, sea de historiadores o sea de sociólogos, y con la militancia. Muchas gracias, che. La militancia que más de alguno alguna vez ha practicado o practica quizá ahora. De modo que un militante tendría que estudiar bastante las teorías del conflicto social por razones no necesariamente académicas, ¿no? Con lo cual no quiero decir que los motivos académicos no sean notablemente legítimos y válidos, ¿no? Lo que hemos hecho es preparar un programa el verano pasado que no se me cayó una sola idea, lo digo con honestidad, es que no es propia del mundo académico. El mundo académico está lleno de héroes que hacen descubrimientos, pero no es el caso, lo aclaramos. Y lo mío casi yo debería pagar para dar este seminario, porque me resuelve muchos temas psicoanalíticos, ¿no? Dar este seminario. No se alarmen, no es un seminario de psicoanálisis, ¿no? Pero yo no les voy a negar que a finales de la década del 80, en nuestra querida carrera de sociología, de la UBA, que es la única carrera de sociología que hay en el país, las demás expresiones, ¿no? Bueno, ahí surgió el tema de ponerle nombre a una actividad que hacíamos, una materia de la carrera, que no era demasiado claro cómo llamarla, ¿no? En un momento de cambio de plan de estudio, además, hay mucho debate, que tuvimos grandes derrotas porque en aquel momento se consolidó la separación de sociología de la Facultad de Filosofía y Letras, donde alguna vez estuvieron todas las disciplinas articuladas, ¿no? Luego dabas un paso en el pasillo y ya estabas en otra carrera y cursabas optativas. Bueno, entonces alguien dijo teoría del conflicto social, es lo que hacíamos nosotros. ¿Quién puede haber sido, no, el que dijo eso? Entonces, después aclaré, en realidad vamos a ser rigurosos, son teorías, porque la sociología no es una ciencia unitaria con capítulos al interior, cosa que alguna vez ha existido, ¿no? en algunas disciplinas, especialmente en el periodo positivista del pensamiento sobre la ciencia. Y entonces la sociología se caracteriza por ser un campo de teorías, de manera que el sociólogo está obligado a estudiar teorías que justamente por ser teorías sociológicas tienen salida empírica, excepto el gran debate con los fenomenólogos, que ellos postulan una sociología sin el momento de lo empírico, yendo al Husserl de la lógica trascendental de Husserl, cuando plantea que lo que hay que estudiar es una situación que presupone al pensamiento lógico, ¿no? Dice Husserl. Y esto lo han tomado, hay toda una línea de sociólogos, ¿no? Que han tomado esto, en particular dos que se hicieron muy célebres, que son Berger y Luhmann, que se los usa mucho en la docencia, ¿no? Todo esto es un intento de comentarle que vamos a entrar en un tembladeral. Acá hay teorías, lo único que se puede hacer es trabajarlas como hacen en el teatro, que para representar un personaje el actor deja de ser él, ¿no? Entonces tenemos que pensar raudamente con la cabeza de estos enfoques, aunque no sea la nuestra. Y el programa ustedes lo tienen disponible, más de uno ya lo sabe eso. Es interesante que lo vuelvan a leer
preocupación, ¿no? Es un programa ambicioso que va a ser muy difícil que lo podamos poner en práctica, pero la idea fundamental es que son los elementos mínimos para las teorías del conflicto social, los que hemos puesto en ese programa. Entonces, el estado en que está este debate en sociología nos pone ante por lo menos dos lecturas posibles del debate. Esto de dos lecturas posibles hay mucho más de dos lecturas, yo lo digo en un plano para transmitirlo, pedagógico, ¿no? O sea, o bien se analizan las teorías por separado, tratando en algún momento de articularlas a partir de algún operador teórico, o bien se privilegian los momentos de sociología del conocimiento, que sería como poner las teorías en relación a contextos muy particulares donde fueron elaboradas, ¿no? Que alguien diría los condicionamientos sociales, históricos y políticos de la ciencia, ¿no? Que también es un tembladeral, sobre eso no se sabe demasiado, pero es algo que no debemos renunciar, ¿no? Por supuesto que no todos tenemos la cabeza de Lukács, que brilló mucho, ¿no?, en ese trabajo de vincular las teorías con las condiciones políticas y sociales, ¿no? Bueno, entonces esto está librado a una situación que no tenemos en AUNLU un equipo de conflicto social, no tenemos una tradición acá de investigar el conflicto social. Las carreras que podrían aportar en esa dirección son principalmente historia y educación. Como el personaje, el burgués gentilhombre de Molière, que escribía en prosa y no lo sabía, en esas carreras se habla de los conflictos sociales, pero no en sí. Están presentes como cuestión, obviamente es imposible que no estén presentes. Nosotros tenemos un programa que no es dialéctico como nos hubiera gustado a lo mejor, porque en lugar de tener 3 momentos tiene 4. Y esta aporía de no haber podido hacer la superación en un tercer momento de todo lo anterior, es justamente como está el mundo real, ¿no? Y lo vamos a decir ahora con una brutalidad total. Nosotros estamos en una situación muy difícil. ¿Quiénes somos nosotros? Los marxistas, que damos la confrontación dentro de las ciencias sociales, en muchos campos, no solo la sociología. Estamos con importantes dificultades, porque esa frase tan impactante de Bourdieu, ¿no?, cuando dice: acá hay muchos destacamentos del movimiento obrero y del marxismo en general que están dando la lucha de clase con 3 o 4 luchas de clase de atrás, ¿no? Es una frase patética, que por supuesto él sabrá por qué lo dijo, muy Bourdieu y demás. Pero nosotros decimos que después de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando se va a producir un auge muy fuerte de todos los movimientos de liberación nacional, movimientos de liberación nacional que a veces son de un nacionalismo burgués antiimperialista, en otros casos son abiertamente movimientos antiimperialistas y socialistas. Nosotros algo hemos sabido de eso con nuestro nacionalismo cuasi antiimperialista, que había sido el primer peronismo, ¿no? Y con una cierta consolidación de la Unión Soviética, después de 1945, con un enorme prestigio por las hazañas de haber liquidado casi en soledad el nazismo, ¿no?, la Unión Soviética.
La guerra se libró en el este y la ganó Rusia, ¿no? Con sus 20 y pico de millones de muertos. 26. Acá me acotan 25, que es una cifra que había sido un poco tapada también por el propio Stalin, ¿no? Entonces la idea es que el marxismo y los distintos desarrollos del marxismo europeo y todas las producciones latinoamericanas, ¿no? Ni entrar en detalles africanos y asiáticos, son tareas inmensas, ¿no? Manejar todo eso, que es una verdadera tarea para especialistas, como nos decía nuestro gran camarada y amigo Bonavena, ¿no? Cuando trabajábamos juntos en los 90 en estos temas, que estuvimos juntos en la cátedra, en la UBA, él nos decía que investigar es casi es una ilusión, ¿no? Que no hay condiciones para investigar. Condiciones quiere decir tener todo el día, tener recursos, tener bibliotecas, consultas. Estamos en una etapa muy artesanal, ¿no? De trabajo intelectual. Nosotros mismos tenemos un pequeñísimo grupo de investigación hace más de un año que muy laboriosamente estamos juntando algunos datos para el año 2001 y 2002, que se lo estamos haciendo como tratando de crear un espacio de acumulación, ¿no? Bueno, entonces justamente un debate fuerte que hay en eso que estamos leyendo y analizando de 2001-2002 hasta 25 de mayo del 2003 es la cuestión de los nuevos movimientos sociales. Entonces nos hemos encontrado que para abordar los años 2001-2003, como lo hacemos nosotros, con una teoría de la lucha de clases, y tratando de ver el estado del proletariado y sus organizaciones, y los debates estratégicos que se han dado dentro del movimiento obrero y en general del campo popular, ¿no? Que son todas categorías muy inciertas que las menciono simplemente para que nos comuniquemos, ¿no? Bueno, en el marco de ese debate nos hemos encontrado que hay una importantísima bibliografía a cargo de, bueno, esto lo habíamos hablado, ¿no es cierto?, de intelectuales, sociólogos, la mayoría de ellos, que han adoptado abiertamente la teoría de los nuevos movimientos sociales, ¿no?, como se los denomina así. Que es un asunto que a lo mejor alguno hoy se sorprende, dice, bueno, estamos en el 2014, pero como va a surgir de nuestra propia bibliografía que estamos usando, acá se venía acumulando este tema de los nuevos movimientos sociales en la misma década de los 70, ¿no? Finales de los 70, cuando lo único por ahí que veíamos muchos de nosotros era el ascenso del proletariado y su lucha, tal cual fue planteado de los clásicos, ¿no? De Marx, Engels, Gramsci, Marx. Entonces, la idea de hacer estas reuniones, que tenemos la suerte de que estamos legalizados, ¿no? Porque, digamos, es un seminario de la carrera, tenemos un aula, a mí me pagan. ¿Tienes un acta? ¿Cómo? ¿Tienes un acta? Nos han dado un listado de ustedes, o de muchos de ustedes. Bueno. Entonces, en ese contexto, la idea es que ustedes vengan todos los lunes acá a discutir. Que vengamos a conversar con algún eje más o menos organizativo, que empecemos a trabajar en un escrito muy modesto que sea el resultado del seminario. O sea, estamos en agosto, bueno, hacia diciembre, tener algún borrador relativamente disponibilidad de la voluntad, ¿no?, de hacerlo. Entonces, la mecánica de esto es que vamos a ir relativizando los
teóricos, como se los llama, ¿no? Y vamos a ir reemplazando los teóricos por una intervención muy fuerte de ustedes y que yo no me pienso quedar atrás. Entonces vamos a tener el sentido de un grupo, ¿no? O sea, que el gran tema es construir los colectivos, ¿no? En cualquier tema y en este también. La estructura del programa, que me había aventurado a decir que no es dialéctico, por lo menos no es dialéctico en cierto sentido, está compuesto de 4 módulos, ¿no? Lo cual es una enorme ambición. Bueno, entonces este programa está pensado para muy distintos niveles de aproximación de quienes vengan, ¿no? Por un lado, hemos convocado a los teóricos del conflicto clásicos, que son varios, ¿no? Hemos sido muy modestos estamos pensando en el tiempo de que disponemos. Entonces, hemos traído a un enorme teórico del conflicto que fue Simmel, un sociólogo alemán con doble M. Después lo tienen todo en el programa, así que no me gasto escribiendo nombres en el pizarrón. De Simmel hemos tomado de su obra magna, ¿no? Que se llama Sociología. Hemos tomado especialmente la parte cuarta de este libro, que es un mamotreto de 2 tomos, inhallable, nunca más fue reeditado. Esto lo había editado la vieja Espasa Calpe, que durante muchísimo tiempo fue la única editorial que publicaba los clásicos de la sociología traducidos al castellano, cosa que no han tenido jamás los ingleses. En español hemos tenido mucho antes a los alemanes y a los franceses que los propios ingleses. Entonces, yo hoy voy a trabajar lo mejor que pueda algunas tesis de Simmel para ver un poco a dónde apunta esto. Y en esta unidad 1 hemos puesto al teórico más reciente del conflicto previo a los movimientos sociales, que ha sido Dahrendorf, ¿no? Dahrendorf, que es un autor que también lo trabajamos en nuestra sociología para historia, ¿no? En elementos, y que en general le damos mucho oxígeno, ¿no? A Dahrendorf. Bueno, este autor está citado acá, los capítulos, las páginas, ¿no? Que es uno de los autores que le ha dado un viraje. Podemos hacer un razonamiento muy sencillo. O sea, uno de los primeros que formula el problema como tal del conflicto social ha sido Simmel. Simmel hasta lo conoció a Max Weber, se sabe que tuvieron unas interacciones, ¿no? Los dos en Alemania, murieron bastante próximos uno del otro, estuvieron en guerra, acaba de estamos en el aniversario de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En estos días. Y entonces Simmel ha hecho una teoría sociológica donde dice que en las relaciones sociales hay un doble componente que es el elemento integrador, ¿no? Que toda relación social hace sobre las personas, que la relación social integra a las personas socialmente. Y al mismo tiempo hay un elemento en las relaciones sociales que es el antagonismo, lo opuesto, lo conflictivo acotado, porque después está lo conflictivo general, ¿no? Y toda relación social tiene estos 2 componentes, dice sí. Y que emplea el término de lucha. Entonces, un poco después, Simmel fue leído por un sociólogo norteamericano que se llama Coser. Coser mucho después, digamos, ¿no? Ya por los años finales de los 50, por los 60, una friolera de casi 50 años, Simmel y Coser, relee a Simmel con esa lógica
de preguntarse para qué sirve Simmel, ¿no? O sea, si Simmel realmente aporta para estudiar los conflictos sociales que tanto le preocupan a Coser, a Lewis Coser. Y este autor tiene un libro muy revelador que se llama Las funciones del conflicto social, con lo cual Coser está dirimiendo un combate de retaguardia con Parsons, a partir de una presunta negación por parte de Parsons de los conflictos sociales, ¿no es cierto? Entonces es bastante interesante leer a Coser después de ver a Simmel, porque explicita algunos principios de Simmel y trata de formalizarlos. O sea, algunas lecturas dicen que Simmel está más en el campo de la filosofía que de la sociología. En cambio, Coser da todos los rasgos de una cierta operacionalización. Por ejemplo, cuando dos grupos se enfrentan, ¿no? No importa ahora el tamaño de los grupos, pueden ser macrogrupos, ¿no? Pueden ser naciones, culturas, ¿no es cierto? Cuando dos grupos se enfrentan, el enfrentamiento con el otro, ¿qué consecuencias produce dentro del grupo? Si el grupo aparece más cohesionado porque hay un enfrentamiento externo con otro grupo, ¿verdad? O si se disuelve la cohesión a partir de ese enfrentamiento. Bueno, hay una serie de teoremas y de tesis, ustedes la van a leer y les van a encantar. Porque en realidad cuando uno se acostumbra a ciertos relatos históricos, ni siquiera diríamos historiográficos, ¿no? En el fondo uno queda muy apabullado por una enorme cantidad de acontecimientos que no se ve bien cuál es la estructura, ¿no? De los hechos. O a la inversa, uno puede leer esta fórmula del conflicto y después se pregunta ¿dónde se aplicará esto? ¿No? ¿Para qué será? ¿No es cierto? Bueno, entonces, de ustedes siempre espero, me refiero a los que estudian historia, aporte de los ámbitos que les interesa. Hemos convocado a un sociólogo recientemente fallecido que pese a ello lo consideramos en la línea de los clásicos del conflicto. Pues clásico no es un término puramente cronológico. Y hemos incluido a Bourdieu, que no se dedicó al conflicto, con toda la vida trató de no ser un especialista, Bourdieu, pero tiene desarrollos muy fuertes, ¿no? Muy sólidos, que los vamos a tener en cuenta. Especialmente hemos encontrado alguna bibliografía de Bourdieu muy puntual, ¿no? Después, en cualquier parte de Bourdieu uno encuentra aportes al conflicto, pero esto está más condensado, lo que acá les proponemos. Entonces la propuesta es que el próximo lunes, que no sé qué día es, ¿no? Bueno, el primero de septiembre, ustedes lean todo. No todo el programa, quiero decir, lean la unidad 1, o sea, lean Simmel, que son unas 50 hojas más o menos, 80 hojas. Lean a Durkheim, que sorpresivamente está entre los clásicos del conflicto, ahora después vamos a tratar de decir por qué. Lean las páginas de Dahrendorf, que deben ser más o menos unas 30, 40 carillas. Lean las poquitas páginas de Coser que hemos puesto. Eso no es ninguna discriminación hacia Coser. Por supuesto que el que le interesa después sigue leyéndolo, ¿no? Y lean las 30 páginas de Bourdieu. Yo sé que ustedes en historia leen toneladas de páginas. Para la materia más inofensiva tiene una carretilla de fotocopias. Así que acá en
no deben ser ni 150 hojas. Y leer 150 páginas en una semana, como aparece en esa película de Antonioni, que se llama La Noche, cuando la novia de un novelista famoso le dice: traté de seguirte en todo, le dice ella a él, y llegué a leer 100 hojas por día, dice esta mujer. Bueno, entonces yo ahí, la primera vez que vi esa película, dije, bueno, si hasta los cineastas hablan de 100 hojas por día, y muy bien, podemos hablar de 150 hojas por semana, ¿no? No sé si les gustó el ejemplo, pero por lo menos es convincente. Bueno, entonces el plan de operaciones es que ustedes, que seguramente algún lazo ya hay entre ustedes, algunos a lo mejor viene suelto al seminario, porque son neoliberales. Bueno, o sea, ustedes vayan viendo de construir lazos, ¿no? Algunos ya los tienen posiblemente formados, ¿no? Y dentro de lo posible traten de trabajar juntos, ¿no? Y si no están ya articulados, traten de conectarse, mandarse los papeles recíprocamente, hacer una movida, ¿no? de ideas, de papeles, de cosas, de críticas y de decepciones. Entonces, la próxima reunión vamos a ir pasando el micrófono para abordar algunas cuestiones que presuponen la lectura semanal hecha, ¿no? Esto no quiere decir que en un solo día vamos a liquidar la unidad 1, pero ya es razonable tenerla leída, ¿no? Cosa de tener 2 o 3 semanas para pulir, ir armando un borradorcito después, ¿no? Que sería la base del escritito. Bueno, Julio, adelante. No, si quieres hacer algún comentario. Me invitó a que no venga porque había mal tiempo. No, para llevarte la salud. Me quiere cuidar la salud, lo cual me preocupa. Bueno, entonces, ¿querés completar alguna idea? Bueno, posiblemente nos rotemos en la reunión. Vamos a venir a casi todas, pero quizá en alguna reunión solo uno de nosotros dos. Así. Bueno. Vamos a empezar a hacer algunas precisiones sobre sí. Antes de empezar, lo último que les comento, que la unidad 2 del programa está dedicada a los nuevos movimientos sociales y nos va a costar muchísimo esfuerzo. Si bien cuantitativamente la masa de lectura de la unidad 2 no parece ser mayor que la 1, la cantidad de cosas para leer no parece ser mayor. Como son autores de los nuevos movimientos sociales, que tienen un importantísimo cambio, como dicen ellos mismos, ¿no? De paradigma, que vamos a tratar de no usar mucho ese término. Entonces, ese cambio hace que la lectura sea engorrosa. O sea, hasta el día de hoy no es demasiado sencillo saber qué quiso decir Turén. Yo, después de mucho esfuerzo, creo haber encontrado algunas precisiones. Turén ha estado en Buenos Aires varias veces y ha hablado de estos asuntos. Eudeva le había publicado El regreso del actor, que es un libro que tiene un capítulo donde habla de los nuevos movimientos sociales. Después el Paidós le publicó en castellano el nuevo paradigma, donde otra vez retoma el tema de los nuevos movimientos sociales. Y son cosas muy inciertas, ¿no? Digamos, con respecto a leerlo con una conceptualización, lo cual no quiere decir que no sea interesantísimo y que
obviamente el esfuerzo de apropiarse de eso, sobre todo porque todas estas teorías de los nuevos movimientos sociales, recuperando en el estadio que esté cada uno o que estemos colectivamente. Y después, en esa unidad 2, tenemos algunos autores bastante notables, ¿no? Como Alberto Melucci, que Melucci se considera que está influido por Turén, aunque por otro lado hace un enfoque mucho más amplio que el de Turén. Y son autores que abiertamente declaran que estamos en otra sociedad y que estamos en otros conflictos sociales, ¿no? Y que ha quedado muy atrás una sociedad industrial, que muchas veces usan ese término, donde aparecía muy fuertemente que los movimientos sociales eran el movimiento obrero. Con lo cual estarían anunciando o ellos mismos produciendo el ocaso de teorías y conceptualizaciones que pueden haber tenido alguna validez en aquel momento. Cuando nosotros empezamos a abordar el tema del 2001-2003, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuando abordamos los temas del 2001 y el 2003, nos encontramos con esta importante presencia de autores, ¿no? Que tratan de trabajar los cortes de ruta, y las luchas en las provincias, y las asambleas barriales y otras cosas, con las conceptualizaciones de los nuevos movimientos sociales, ¿no es cierto? De manera que esto, el que se va a ganar la vida como historiador, seguramente le puede venir bien cuando quiera estudiar un poco estos fenómenos más recientes de la Argentina, ¿no? O sea que por lo menos ahí no me siento en deuda con los estudiantes de historia en ese punto, ¿no? Y traten de ver, porque es bastante importante, ¿no? Les hemos puesto una bibliografía que básicamente toda la estábamos usando ya en los años 90, en la vieja cátedra de la carrera de Sociología, ¿no? Donde recuerdo un día que Bonavena se ocupó de dar lo teórico de los nuevos movimientos sociales, y ya el primer día de clase los relativizó muchísimo, ¿no? Ante el público de sociales, que es un público totalmente marxista. Pero hay un sector que nunca falta, le digo, pero las nuevas teorías de los movimientos sociales se van a ver bien y se van a ver como corresponde. Pero entonces ustedes ya tienen una concepción previa de que los nuevos movimientos sociales no son relevantes, no son importantes, exactamente. Con lo cual, la famosa neutralidad valorativa weberiana y las condiciones académicas de la objetividad, ¿no? Y esas cosas se derrumbaron ahí de entrada, ¿no? Bueno, yo no pienso decir que los nuevos movimientos sociales no son importantes, pero si podemos destruirlos entre todos, no estaría nada mal. Bueno, pero ya veremos, no nos adelantemos. Entonces hay algunos sociólogos españoles como Fernández Güell, lo tenemos al alemán Raschke, Joaquín. Tenemos otro español, pese al apellido, que se llama Risman. Tenemos a la mexicana Tarrés, que es una muy importante conocedora de los nuevos movimientos sociales. Y por supuesto a Turén, que ya lo habíamos mencionado. Después tenemos una unidad dedicada a un marxismo más reciente. O sea que es muy importante, curricularmente hablando, que ustedes sepan marxismo. Porque los nuevos movimientos sociales no hay que conocerlos.
uno puede venir acá y empezar a verlos. Porque no es que hay una situación previa de nuevo movimiento social. Entonces ustedes vienen acá y empiezan a leerlos por primera vez. No hay una segunda generación de teóricos de los movimientos sociales, hay una única que es la que tenemos acá en el programa. En cambio, con el marxismo, desde la muerte de Don Carlos en 1883, se han dado 3, 4 o 5 lecturas del marxismo que han producido trabajos decisivos en cada momento, ¿no? El marxismo. Como podríamos decir, autores como Kautsky y Gramsci, a partir de la muerte de Marx en un primer periodo, ha sido leído muy, muy encima de la muerte de Marx, Kautsky y Gramsci, ¿no? Y por supuesto, damos por descontado que muchos de ustedes son leninistas. Y no sé si serán leninistas de tener el retrato encima del lecho, conyugal o no, pero que seguramente lo conocen y le prestan atención a Lenin, ¿no? Entonces ya nomás hay una generación donde son contemporáneos Kautsky, Lenin y Gramsci. Es una cosa impresionante. Lukács. Lukács es un autor un poquito desplazado, ¿no?, en el tiempo. Además, como vivió un montón de años el viejo ese, logró encontrarse con la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, después la sociedad keynesiana, ¿no?, de los 50. Es una maravilla. ¿Cómo? Que vivió todo. Casi vio todo. Bueno, entonces lo que hemos tratado de hacer en esta unidad 3 es dar por descontado que ustedes conocen bastante del marxismo, o que lo han leído, que les interesa, y hemos puesto marxistas mucho más recientes, ¿no?, que vendríamos a llenar un cierto vacío, porque obviamente si hablamos de marxistas de los años 60, ¿no?, marxistas importantes, bueno, el caso de Mao lo tenemos un poco más anterior, ¿no?, pese a que vivió hasta este momento. No hemos tenido fuerza como para poner a Mao en los marxistas recientes. Así que lo de Mao es como Lenin, lo damos como que hay una complicidad nuestra, ¿no?, que hay cierto manejo, digamos. Pero hemos tomado autores, como decía acá Julio, el último Lukács. Estamos pensando en un trabajo de 1966 de Lukács, cuando en el este de Europa se discutía si la salida era restaurar la democracia parlamentaria. Estas cosas se han discutido a fondo. Había todo un sector que creía que los problemas del socialismo del eje se resolvían poniendo la democracia parlamentaria, ¿no? Y Lukács se ocupa de ese asunto. O un tipo muy brillante, muy inteligente, ¿no?, que cualquier línea que escribe hay una idea, que se llamó Lucio Coletti, y que hemos localizado un trabajo de 1979, en plena crisis de la Unión Soviética y de la China comunista, y por otro lado en plena crisis de los partidos comunistas occidentales. Entonces Coletti recorre todo eso, y como es un marxista riguroso, también recorre el tercer mundo. Para él acá el tercer mundo es China y Chile. 1979, ¿no es cierto?, ya se ha producido la lucha por Chile, la batalla por Chile y su desenlace, ¿no?, como decía Patricio Guzmán.
Hemos convocado a un amigo infaltable para el marxismo reciente, que ha sido el recientemente fallecido Feuerbach. Hemos localizado un artículo del año 1983, donde uno empieza a darse cuenta cómo avanzó rápidamente la descomposición de todo esto. Y otro artículo bastante posterior, de 1993, que son imperdibles. Son artículos muy breves, pero hay toda esto que decíamos de dar la lucha de clases con 2 o 3 luchas de clase de atraso, a lo mejor aparece mucho acá en Feuerbach, ¿no? Hemos localizado a un cuadro importante del marxismo latinoamericano, que es Sader, que ahora está un poco, digamos, aparece en página 12 muchas veces Sader. Yo no sé si página 12 sabe lo que está haciendo, o Sader, no sé cuál de los dos, ¿no? Bueno, acá nos había sugerido Tedesco, que trajo un texto que lo tenía muy trabajado, que es Los caminos de la izquierda latinoamericana, que es un texto muy, muy importante de Emil Sader, donde se toma el trabajo de sistematizar las grandes estrategias anticapitalistas en América Latina, en un periodo relativamente reciente, que por supuesto incluye a partir de la Revolución Cubana, ¿no? Obviamente. Es un texto muy estimulante, muy interesante, que nos va a dar que hablar, ¿no? Después tenemos a un marxista italiano que se llama Prestipino, que había planteado el problema de la relación entre la ética y la política a partir de un problema típico del PC italiano, ¿no? En un momento previo a la disgregación. Y tomar el PC italiano no es perder el tiempo, porque fue una de las experiencias más contundentes en Europa Occidental, con una fuerte chance de avanzar hacia la toma del Estado, ¿no? Que por supuesto fracasó. Bueno, después tenemos un clásico para América Latina, que es Michael Lobby, El marxismo en América Latina, un texto altamente recomendable, que se completa brillantemente con Sader. Bueno, y hay otras cosas de enorme interés que ahora no las vamos a insistir. O sea que la unidad tercera está dedicada a un marxismo reciente, que presupone cierta formación marxista de ustedes y de mí. La unidad 4 es un tembladeral. Es un intento por dar el debate contra los nuevos movimientos sociales a partir de los marxistas recientes. Porque los marxistas recientes no se han resignado a que el conflicto social lo expliquen los teóricos de los nuevos movimientos. Y en ese sentido hay una sorda producción, de toda una línea de marxistas que han tratado de explicar qué significa que un movimiento se defina como movimiento identitario, o qué significa que un movimiento se defina como movimiento de género. Y en ese sentido hay debates sangrientos, digámoslo así, ¿no? Donde ustedes van a tener que tomar posición sí o sí, porque eso forma parte del escrito que vamos a ir produciendo, donde obviamente la posición que tomemos tiene que ir mucho más allá de nuestras opiniones, tiene que tener alguna asidero, con alguna observabilidad de lo que estamos diciendo, y la construcción de observable, ¿no? O de medida o indicadores de algo, ¿no es cierto? Entonces, para hacernos una idea, hay un teórico de los nuevos movimientos sociales que se llama Reisman, que se animó a preparar un marco teórico para estudiar los nuevos movimientos sociales. Y ese marco teórico es imposible no compararlo con el marco teórico de la lucha de clases.
Y ese es un ejercicio muy importante, que nos llevaría a toda una lucidez. Por otra parte, él mismo trata de hacer esa comparación, Risman. O acá tenemos un autor polaco, radicado en Estados Unidos, que viene del marxismo, que ahora tiene una producción, porque digamos, todas las ciencias sociales están conmovidas, ¿no? ¿Por qué están conmovidas? Y porque en casi todas las formaciones sociales las columnas del proletariado están fuertemente diezmadas, fragmentadas y desorientadas, ¿no? Entonces, muchos intelectuales de los nuevos movimientos sociales a lo mejor no son otra cosa que la expresión de ese desconcierto, que han encontrado algo mucho más sólido cuando las mujeres luchan por sus derechos o por su igualdad, o como dicen los más atrevidos, ¿no? No solamente luchan por sus derechos o por su igualdad, luchan por ser mujeres, ¿no? Entonces vos te encontrás con esa frase, o sea, luchamos por ser varones, digámoslo, ¿no? En contrapunto. Entonces vos ves ahí la tensión que hay entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? O sea, que están vislumbrando una sociedad de nuevo tipo. O sea, que las mujeres, mucho más que sean iguales, ¿no? Que no las discriminen o que les paguen lo mismo en los empleos, digamos, ¿no? Que no las maten bastante diariamente, como sucede con los feminicidios, ¿no? No sé si 2 mujeres por día son liquidadas por los varones. Visualizar una sociedad de nuevo tipo que es el comunismo de la ideología alemana. Donde el pintor es pintor y después es poeta y después agricultor, ¿no? O sea, una humanidad que no está enajenada. Entonces, una mujer que sea mujer debe ser eso. Pero estos autores saben que no es demasiado razonable invocar el marxismo. Entonces hay un corte en las ciencias sociales. Hay autores que no se animan a invocar el marxismo y aún trabajan para marcar claramente la separación, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de ver todo eso y debatirlo, ¿no? Para eso es el seminario también. Bueno, entonces en ese sentido, acá en la unidad 4 hemos tratado de construir un debate entre los marxistas y los teóricos de los nuevos movimientos sociales. Porque esto presupone además otro viejo debate, que fue el debate entre el marxismo y la teoría sociológica clásica, ¿no? Que eso lo iremos explicitando. Bueno, esto es aproximadamente, yo les estaba mencionando el caso de Przeworski, ¿no? Que de una manera admirable, pese a que notoriamente ha abandonado el marxismo, Przeworski, porque esto está muy al orden del día, ¿no? Hay un montón de autores que han abandonado el marxismo. Por supuesto no ponen un aviso en el diario que abandonaron el marxismo, pero empieza a tener menos peso, ¿no? El marxismo. Por supuesto nadie dice que no al marxismo, pero está como relativizado progresivamente, ¿no? Lo cual no está mal, porque en la medida que el marxismo no pueda dar respuesta, debe ser relativizado, obviamente. No tiene ningún derecho adquirido, ¿no es cierto?, el marxismo. Entonces, Przeworski se anima a decirnos que la democracia está construida en niveles preconscientes. La conducta electoral de los ciudadanos está construida en niveles preconscientes. Que yo me acordaba es cuando Husserl dice la dimensión preconsciente y preverbal del pensamiento, ¿no? Lo que pasa es que Przeworski no parecería ser fenomenólogo cuando dice eso, pero habrá que ver, ¿no? Entonces dice que ya las elecciones están ganadas mucho antes que haya, y que las conductas electorales no pueden ser otras. No sé si notan lo que estamos diciendo.
Entonces, poner en relación a Seborski con los nuevos movimientos sociales, donde el más distraído de esos movimientos sociales te dice que no hace política. O sea, nosotros estamos luchando por una identidad, por una cultura alternativa, estamos luchando por apropiarnos de símbolos que están monopolizados e inclusive construir símbolos alternativos a los dominantes, pero política no, porque la política desembocaría en un sistema electoral que es lo que está diciendo Seborski, ¿no? ¿Comprenden eso? Bueno, tiene toda una riqueza, una densidad tiene todo esto, ¿no? Que es trabajar 4 meses y empezar a relacionar y a comparar y a ver qué pensamos. Es imperdible, ¿no? Bueno, si alguien quiere hacer alguna intervención, que la haga. Yo enseguida estoy por empezar con una exposición breve introductoria. Les quiero proponer que no falten a las reuniones para que el seminario pueda funcionar. Bueno. Yo simplemente agrego a lo que decía Ricardo. Ricardo se organiza, bueno, por supuesto que la mayoría de ustedes pasó alguna vez por elementos de sociología. Acá, aparte del eje del programa, es el marxismo. Digamos, en todo caso, hay un ir permanentemente a la teoría de la lucha de clase del marxismo. Cuando uno piensa en la teoría de la lucha de clase en el marxismo, en un momento anterior a este programa, está pensando sobre todo en el 18 Brumario, el manifiesto comunista o en el quehacer de Lenin. Quiero decir que eso no se asume, sino que se da por conocido, no digo sistemáticamente investigado, más allá de que hay algunos compañeros que formalmente son leninistas, pero somos leninistas, así que eso se da por descontado, digamos. Y después, volviendo un poco a la recomendación del cineasta que mencionaba Ricardo, Antonio. Antonio. No es un material bibliográfico al que por lo menos los que vienen de historia estén habituados, porque justamente si hay algo que en la carrera de historia nos falta es teoría, ¿no? O sea, yo lo escuchaba a Ricardo, repasaba mi propia carrera como estudiante y sé que lo sustancial no ha cambiado, ¿no? Pero la mitad de la carrera uno se la pasa estudiando el conflicto social sin saberlo. Recuerdo los levantamientos de los comuneros catalanes en la Edad Moderna, en España, la propia Revolución Francesa de 1789, que se lleva buena parte de una materia en 4º año, los levantamientos indígenas en la América colonial, y del conflicto social ni noticias. Por ahí algo se ve con Nora en historiografía, o en teoría de la historia, pero más desde el campo historiográfico. Quiero decir que además de tratar de venir todos los lunes, hacer el esfuerzo de leer, que tiene su aspecto cuantitativo, que son una determinada cantidad de hojas por día, pero sobre todo desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Porque estos textos van a presentar cierto grado de resistencia o de dificultad, porque salvo muy pocos casos no hay hechos históricos. Los hechos históricos están supuestos, porque nadie construye teoría sin los hechos históricos, ¿no? Ricardo decía, bueno, a ver, ¿dónde se aplica esto? Bueno, casi todos estos tipos están escribiendo, pensando en hechos históricos, pero no siempre están mencionados. O sea que si alguna vez, sobre todo en los años 70, se intentó, tanto del campo del marxismo como de la llamada historia social,
vincular la sociología con la historia, bueno, acá hay de alguna manera algo de eso, aunque el seminario es un seminario de conflicto social, y el conflicto social a priori convoca a la sociología. En realidad desmitifiquemos que la teoría sociológica no tiene nada que ver con los hechos históricos, de la misma manera que hay que empezar a pensar que los hechos históricos sin teoría no se pueden explicar, o sea, porque uno simplemente los puede describir como un fenómeno, pero explicar es otra cosa en ciencia, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se recurra a la teoría, pero se lo hace en muchos casos de modo implícito. Sí. Yo no sé ustedes, pero como es un horario que realmente te conviene, qué sé yo, los domingos, ¿no? Y está Felipe Piña, ¿no? En Radio Nacional. La Radio Nacional. Yo no he comprado un libro de Felipe Piña, pero ni siquiera confundido, ¿no? Pero entonces, mientras comas ahora no hay nada, solo hay fútbol, todo eso. Entonces habla con un amigo que tiene, y cuentan todo lo que pasó en Argentina en el año 30, y usan teoría, pero no la explicitan. Entonces aparece más como un entramado de actores que tomaron algunas decisiones, no las tomaron. Es muy interesante lo que dicen. Te digo, es un lujo, ¿verdad? El domingo al mediodía, realmente es un lujo que esté eso en la radio, ¿no? Pero es cierto, no hay una problematización, ¿no? O sea, que parecería que los acontecimientos se producen en última instancia por la libre decisión de algunos actores históricos, personajes históricos, como se los llama, ¿no? Entonces, trabajan con muy buenas fuentes, tienen mucho material, ¿no es cierto? Y bueno, eso se enriquece de modo muy impresionante si se adopta un eje teórico de lectura de esas fuentes, ¿no? Se produce ya otra combinación, que posiblemente sería menos atractivo para un programa radial. Porque muchas personas, si vos les contás los hechos, más o menos les gusta oírlo, ¿no? Inclusive hubo periodos en la historia argentina que había un público muy numeroso, ¿no? Que le gustaba escuchar relatos históricos o hablar de historia. Fundamentalmente cuando aparecieron los grandes debates entre liberales y revisionistas, ¿no? Que eso fue en la década del 50 y los 60. Había un público muy numeroso que le gustaba discutir la historia, ¿no? Cosa que en este momento no encontramos, ¿no? ni pagando, ¿no? Bueno, así que eso es muy interesante y se le puede dar una subida. Yo lo que voy a hacer ahora es presentar algunas tesis de Simmel, pensando que tenemos 3 reuniones para leer toda la bibliografía y discutirla, de la unidad 1, que lo recomendable es leer todo ya para la próxima, ¿no? Y después tenemos más tiempo para acomodar esto. Entonces, Simmel nos dice que el origen de la sociología, ¿no? ¿De dónde salió la sociología? Es que en la sociedad moderna, acá aparece la modernidad, ¿no? En la sociedad moderna, las clases inferiores, escribe Simmel. Fíjense la honestidad intelectual de Simmel, ¿no? Que no se anda con tapujos. Ahora hablan de pobres, de marginales, ¿no? Simmel dice clases inferiores. Y clases inferiores siempre han dado la sensación, para los que no son de las clases inferiores, ¿no? de ser lo más importante de la sociedad. Para las clases superiores, lo más importante que hay en la sociedad son las clases inferiores. ¿Se imaginan en qué sentido, en qué clave lo está planteando, ¿no? O sea, nosotros vamos a llegar a estar vivos mañana si sabemos qué pasa con las clases inferiores. Entonces dice que sobre la base de este hecho se basa el concepto de sociedad, dice Simmel.
O sea, la preocupación de las clases superiores por las clases inferiores. Y dice que hay una distancia social, miren ustedes, ¿no? Una distancia social entre unos y otros. Esa distancia hace que los inferiores se aparezcan a los superiores no como individuos. O sea que los únicos individuos son los de las clases superiores, ¿no? Y que los individuos de las clases inferiores, que no son individuos, los integrantes de las clases inferiores, se aparecen como una masa, una masa uniforme, dice. O sea, si ustedes ahora se ponen a pensar, no puede haber sociología del individuo, porque cada individuo es distinto del otro. No podríamos hallar irregularidades, ¿no es cierto?, tendencias, porque cada individuo es distinto del otro, tanto que individuo. Ahora, cuando hablamos de una masa, estamos pensando que esa masa, aunque puede tener individuo, el individuo ahí está subsumido, está reorganizado en una idea de lo colectivo, de lo estadístico. Entonces, este ha sido el origen de la sociología, o sea, estudiar a las clases inferiores. Cuestión social. Bueno, yo creo que ya con esto estamos hechos, ya podemos irnos del seminario. Bueno, es una cosa impresionante, ¿no? Porque son autores que no escriben remunerados por los capitalistas. Son autores burgueses, pero no están en la subordinación plena al que paga los escritos. Entonces tienen autonomía relativa para decirles, mira, lo que voy a decir no te va a gustar, pero yo tengo que decir esto que inclusive te va a servir enterarte, ¿no? Le dice eufemísticamente Simmel a los burgueses. Ustedes están preocupados por las clases inferiores y la sociología ha estudiado a estas masas y sus regularidades. Buenas tardes. Hola. Entonces, teniendo en cuenta estas observaciones, Simmel ha construido una teoría de la sociedad, de la cual vamos a destacar unos pocos elementos en este tiempo de la clase de. ¿De dónde viene Simmel? Simmel se dedicaba a la sociología, pero se ganaba la vida como filósofo. De modo que en Alemania a Simmel lo consideraban un filósofo. Por supuesto que los que sabían algo sabían que era mucho más que un filósofo, era un sociólogo. Pero es una sociología que siempre deja una sospecha, ¿no? La sociología de Simmel, ¿Alemán? sí, alemán, contemporáneo de Weber, inclusive eran amigos, tenían cierto trato, ¿no? Entonces, Simmel, que seguramente estaba podrido de la clase de filosofía, pero saturado hasta ahí, ¿no? Entonces hace un viraje muy notable, ¿no? Y toma el a priori kantiano y encuentra en el a priori kantiano, que como ustedes saben, el a priori kantiano se resume en las formas puras de la representación, o sea, en una palabra, las intuiciones puras del tiempo y el espacio, ¿no? Como dice Kant, el tiempo y el espacio son intuiciones puras. Y por otro lado, las categorías de la razón pura, ¿no? Las categorías analíticas de la razón pura. Bueno,
Entonces, lo que ha hecho Simmel es desplazar el a priori kantiano. El a priori kantiano, recordemos, sería una teoría de la razón humana. La razón humana tiene sede individual. La sede de la razón humana siempre es algún individuo. Y para ese individuo afirmamos el tiempo, el espacio y las categorías analíticas. Toda la razón pura se expresa en individuos y los individuos son portadores de una capacidad pura de la intuición del tiempo y del espacio. O sea que el tiempo y el espacio no existen en el mundo real. Existen en la razón pura, que es la razón humana. Esto es muy impresionante. Después Piaget dedicó 50 años a estudiar cómo finalmente el niño construye el tiempo y el espacio. Entonces, haciendo un viraje, toma ese a priori y lo convierte en un a priori social. Esto ustedes lo van a leer lo mejor que puedan, lo vamos a elaborar. O sea que la forma de pensar esta posición, es decir, que así como el a priori kantiano son formas puras del sujeto individual, ahora cuando hablamos de un a priori social, estamos diciendo que la sociedad no es el individuo. La sociedad son unas formas tomadas por derivación en el mismo sentido que el a priori kantiano, pero ahora estas son las formas de la vida social. Por eso Simmel es presentado como un sociólogo formalista. El formalismo sociológico. O sea que el concepto más duro y más riguroso de Simmel es el concepto de forma. Y la sociedad no es otra cosa que formas. Y que en ningún sentido eso equivale a individuos. Entre las varias formas sociales está la forma clase social, está la forma lucha y las propias relaciones sociales que están pensadas como una forma social, por parte de Simmel, insisto. Entonces nos dice que estas formas que son supraindividuales, que nunca se explica bien de qué manera los individuos están organizados por esas formas, es decir, que es una sociología muy débil metodológicamente. Es una idea muy brillante pensar las formas, pero nunca pudo resolver plenamente el modo como esas formas están articuladas en un individuo. Pero eso ahora a nosotros no nos preocupa demasiado. O sea, nos dice que para las relaciones sociales hay dos categorías en toda relación social. Para pensar las relaciones sociales precisamos dos categorías. Por un lado, las categorías de unidad. Toda relación social se entiende como la unidad de algo. Y al mismo tiempo, la categoría lucha. Entonces, la relación social resulta de la unidad entre contraposición y composición. La contraposición es la lucha, elemento opuesto en la relación social. En cambio, la composición es lo que mantiene articulada la relación social, unida, ¿no? Y les voy a leer una cita. Dice el propio Simmel: la teoría de las relaciones entre los hombres
parece distinguirse en dos. Siempre escribe así, ¿no? Parece, se daría, ¿no? Dice, parece distinguirse en dos. Las que constituyen una unidad, o sea, las relaciones sociales en sentido estricto, y las relaciones sociales que actúan en contra de la unidad. Es menester tener en cuenta, ¿no?, si quedó alguna duda, que en toda relación histórica real suelen darse ambas categorías. Yo creo que de la mera lectura de esta brevísima advertencia, ¿no?, que hace Simmel, se puede tener una percepción de que no puede haber sociedad sin lucha. La forma lucha es inmanente a toda sociedad, porque la sociedad no es otra cosa que una forma social. Y entre las formas sociales, la forma lucha. Entonces, cosas tales como la paz son simples elucubraciones abstractas, porque la paz siempre sería un momento de la guerra. Siempre está la composición y la contraposición. Esto lo está escribiendo contemporáneo a Weber, que Weber nunca dejó de considerar la lucha, que nosotros llamaríamos los conflictos, pero en Weber eso está subsumido en otros códigos. Podemos decir que en toda relación social hay oposición, hay escisión. Y por otro lado, la sociedad resulta ser un compuesto de contraposición y composición. Pues aproximadamente digamos, bueno, acá hay una serie de comentarios que yo no los tengo en cuenta ahora, y volvamos a la forma lucha. Simmel dice, refiriéndose a la relación entre la sociedad y los pobres, la relación entre la sociedad, que ya sabemos que la sociedad son formas diversas, por ejemplo la forma lucha, y los pobres. Dice Simmel, el socorro al que está obligada la comunidad por su propio interés. Si se ayuda a los pobres, es por el interés de la comunidad. Pero que el pobre, en la inmensa mayoría de los casos, no tiene derecho a reclamar. O sea que la comunidad ayuda al pobre en su propio beneficio, en beneficio de la comunidad. Pero por otro lado, que la comunidad ayude al pobre, no indica que el pobre tenga derecho a reclamar esa ayuda. ¿Perciben? Y todo lo que está haciendo acá es analizar la forma pobre, que es una forma social. Dice entonces, esta situación que leí recién convierte al pobre en un objeto de la actividad del grupo. El pobre es un objeto de la actividad del grupo. Y le pone a una distancia del todo. O sea que sería un desarrollo avanzado de la preocupación de las clases altas por las clases pobres. ¿No es cierto? Y dice, la sociedad lo pone al pobre y le hace vivir como corpus vil, como un cuerpo vil, o sea, un cuerpo degradado. Tema que vamos a ver mucho después, los nuevos movimientos sociales mencionan como una causa de conflicto que la persona no sea reconocida, o no sea reconocida como un sujeto de derecho, como un sujeto de derecho y sobre todo como un sujeto cultural, ¿no?
Entonces acá la forma pobre en Simmel es una forma que organiza a cuerpos viles. Y dice que debido a todo esto, y por tal razón, convierte al pobre en un enconado enemigo de la comunidad. La forma pobre lo constituye al pobre como un enemigo de la comunidad. Y dice, el Estado expresa esto privando al que recibe limosnas públicas, así escribe siempre, limosnas públicas. A quien recibe las limosnas públicas lo priva de ciertos derechos políticos. Pero este apartamiento no significa una exclusión absoluta, sino que envuelve una relación perfectamente determinada con el todo. O sea que en realidad el pobre es parte de la sociedad. Todo esto de la marginalidad, de la exclusión, la forma pobre no permite leer así al pobre. El pobre es pobre porque está en una forma social que a su vez integra el todo social. Y es propio de esta forma que organiza cuerpos viles. Entonces dice que todo esto nos lleva a una relación perfectamente determinada, el cual sin este elemento sería de otro modo, sería de otro, o sea que si el pobre no tuviera esta relación perfectamente determinada, sería otra cosa, el pobre. Y dice que la colectividad, con la estructura así adquirida, conteniendo en su seno al pobre, entra en una relación de enfrentamiento. O sea que al poner al pobre en la forma del pobre, la forma social del pobre, la forma pobre está articulada con la forma lucha. Porque estos cuerpos viles, sin derechos políticos, son objetivamente algo que responde a la forma lucha, que es la contraposición. La contraposición del pobre versus la sociedad. Entonces los cráneos de la Secretaría de Seguridad y todo eso se ve que no leyeron esto de Simmel, ¿no? Me refiero a hechos muy recientes que han sucedido, ¿no? En estos últimos días o ayer o antes. Bueno, Vuelvo a decir, pero tienen otra reducción del tratamiento. Yo diría que no necesitan la sociología. Bueno. Bueno, el desalojo, ¿sí? Sí, claro, que lo presentan como exitoso. Bueno. O sea, la ilusión de resolver el conflicto social. No lo salvó ni el nombre. No lo salvó ni el nombre. Papa Francisco, se llamaba la villa. No, es cierto. Hasta tuvieron mala suerte. Qué paradoja. Dicen que quieren hacer una cancha de golf. Qué paradoja. Y bueno, el golf ya hace bien a la salud. O sea, una población más sana. Esta gente no juega al golf, los que fueron desalojados. Bueno, traten de hacer un esfuerzo, que no estamos con bibliografía previa ni con lectura previa. Traten ahora de hacer un guión. Pensemos. Nosotros tenemos interacciones entre los individuos. ¿Sí? Ahí no está la sociedad. De esas interacciones se van a generar las formas sociales. Entonces las formas sociales presuponen algún proceso constitutivo. Pero Simmel no pone la preocupación de su teoría en cómo se forman esas formas. Entonces, la manera de explicar las formas es kantiana. O sea, es un elemento, ¿no? Que en realidad es independiente de la experiencia.
es previo, es fundante de la experiencia, pero que no resulta de la experiencia. Simmel dice, en un sentido amplio, las interacciones han producido las formas, pero las formas hay que pensarlas a lo kantiano, como a priori. Entonces Kant jamás en su vida se preocupó en estudiar de dónde había salido la famosa razón pura, ¿no es cierto? Cosa que ha hecho Piaget. Entonces, acá dice, con respecto a las acciones de los individuos y las formas sociales, hay siempre un cierto grado de adecuación. O sea, que cuando tenemos cierta observabilidad de las acciones de los individuos, las formas no están debidamente explicitadas. O sea, que acá hay un viejo tema de la teoría sociológica, que es que lo social no es explícitamente observable. No hay una observabilidad directa de lo social. Las interacciones están organizadas por formas que no son explícitas para el observador, que simplemente las ejecuta el individuo, ¿no? Las formas. Entonces Simmel coloca el mérito de su teorización en relativizar las interacciones puntuales y remitirlas a un nivel explicativo que es el de las formas sociales. Entonces hay una larga lista de formas sociales, ¿no es cierto? Acá dice, por ejemplo, es decir, comento yo, ¿no? Yo les digo a ustedes, si una acción no se ajusta a la forma, ¿a qué se ajustaría entonces? Pensemos, ¿no? Simmel nos dice, hay cortesías que constituyen ofensas. ¿Qué habrá hecho el marido que le hace un gran regalo a la esposa? Hay cortesías que constituyen ofensa, regalos que humillan, compasiones que enojan o aumentan los sufrimientos de la víctima. Está hablando de ciertas acciones. Hay beneficios que determinan una gratitud forzada o crean un trato más intolerable que la privación que suprimen. Famoso tema de las relaciones desiguales, paternalismo y otras cosas, ¿no? Semejantes constelaciones sociológicas, dice Simmel, son posibles por la frecuente y profunda discrepancia entre el contenido de una situación o comportamiento objetivamente expresado y su realización individual como elemento de una vida general complicada. O sea que esté usando una forma de cortesía, quizá en realidad está agraviando al otro. O sea que hay una cierta asincronía entre las formas, que serían formas sociales, y el carácter de la interacción, donde esas formas están cumpliendo funciones que no son explícitamente lo que la forma indica. Por eso leímos todos estos casos que son antinomias. Una gratitud que en realidad perjudica a quien la recibe, un regalo que humilla. Bueno, o sea, todo eso remite a que hay la forma del regalo, la forma del afecto, la forma de expresar, que no estaría coincidiendo con la acción individual. O sea que se está dando un uso donde las formas sociales no coinciden con el sentido que le da el actor. Simmel dice, a mí lo que me preocupa son las formas, no los múltiples y variados usos que un actor le puede dar a esa forma. ¿Perciben el ejemplo? Entonces yo les decía, comentamos, ¿no? Cierto irracionalismo de la sociología de las formas.
o bien las formas intervienen al lado de las explicitadas, o sea que al lado de la forma de la cortesía hay otra forma, por parte de quien usa la cortesía en realidad para agraviar. O bien hay un uso de dos formas, no de una sola, en esa acción. O bien no interviene ninguna forma directamente. Porque si yo tengo la forma de la gratitud y en realidad estoy agraviando, podría decir que he abandonado la forma de la gratitud. Esto es simplemente debatir, ¿no? Debatir y ver aspectos del asunto. Entonces no hay una forma del agravio. Digamos, para Simmel lo importante son las formas, pero después va a haber un cierto desfasaje respecto de cómo los individuos se expresan. O sea que en realidad no le tengo que prestar atención a lo que hace el individuo, sino a la forma solamente. Y que las formas pueden ser usadas por los individuos en múltiples funciones y direcciones. Entonces yo razono, ¿por qué no decir que el individuo está usando otra forma, no la que dice estar usando? ¿No? Eso es posible, es una crítica interna, Simmel, no externa. Una crítica externa sería decir directamente que no hay ninguna forma. Eso sería negar la teoría de Simmel. Y por otro lado, podríamos decir que en el primer caso, cuando el individuo se desliza de una a otra forma, o sea, cuando hay dos formas, ¿no? Y lo hace sin advertirlo, o sea, casi cree, ¿no?, que está gratificando, ¿no?, y en realidad está agraviando. Que quizás se desliza de una forma a la otra sin advertir a la segunda y solamente tiene en cuenta la primera. Y creyendo la simulación de la cortesía es pura creatividad individual, o sea que cuando simula ser cortés y en realidad está agraviando, cree que lo único que está haciendo es tener una pura creatividad individual. O sea, lo voy a agraviar siendo cortés, ¿no? Ahí estaría la creatividad del individuo. Entonces, ese sería el primer caso, ¿no? Que podemos pensar en un individuo, y si pensamos con Simmel, que está manipulando las formas. O sea, que conoce la forma de gratitud o lo oportuno de ese regalo, ¿no? Y por otro lado, la está manipulando con un criterio de hipocresía. A Simmel eso no le preocupa. Le preocupa solamente la forma gratitud. Y por otro lado, si renunciamos a pensar las acciones en términos de formas, estaríamos en la bancarrota de la sociología de las formas. No habría sociología de las formas. Y en ese sentido, entraríamos en el ámbito de una sociedad donde existe lo no social. O sea, que la sociedad daría lugar a lo no social porque no funcionan las formas. Vayan pensando todo esto, porque van a ver después cómo en Durkheim hay posibles articulaciones. Bueno, resumiendo, en general, las categorías morales, que también podrían ser pensadas como formas, no ofrecen puntos de apoyo adecuados para extraer fácil y totalmente de los fenómenos lo que hay de sociológicos en ellos. O sea, Simmel advierte, para estudiar las formas, no tenga en cuenta las reglas morales. Vayan pensando cómo otros autores han centrado la sociología en las reglas morales. Dice, los sentimientos de valor, que vale lo que estamos haciendo, con que acompañamos las acciones voluntarias de los individuos, esos sentimientos de valor engendran series
que guardan una proporción puramente casual con la determinación de las formas de relación según puntos de vista objetivo y conceptual. O sea que la sociología de Simmel es irreductible a valores. Los valores que podemos darle nosotros a las acciones, o a las reglas morales, o otras cosas, eso no tiene reglas. Los valores morales ocultan a la forma social. O sea, son un verdadero impedimento, ¿no?, para distinguir la forma social. ¿Cómo se pueden investigar las formas sociales? ¿Qué recorrido puede hacer la investigación? Entonces nos dice que existe dificultad, dice Simmel, para fijar científicamente las formas sociales. O sea que esto no tiene desperdicio. Mire, las formas sociales existen. Ahora, de ahí a que podamos fijarlas científicamente, media una enorme alternativa. Hay aproximaciones o separaciones de poder fijar científicamente las formas sociales. De manera que estas formas sociales remiten a un a priori que si Kant lo había puesto, como dijimos antes, en el individuo, acá el a priori es la sociedad misma. Y ese a priori no fácilmente es distinguible para la sociología. Si la sociología ha avanzado hacia la forma social y su estudio, ha sido por la preocupación de las clases altas ante las clases bajas, que son masas. Repito el argumento. Entonces, ¿de qué modo investigar las formas? Se investigan al considerar formas múltiples y cambiantes. Tenemos un objeto dinámico, y ese objeto dinámico no puede ser otra cosa que un objeto genético. O sea que las formas se están constituyendo en un movimiento. La socialización, o sea, los hombres actuando en el marco de las formas sociales, la socialización investiga las formas en un nivel microscópico molecular. O sea, cómo un individuo está organizado por esa forma social. Pero la forma social como tal ni es microscópica ni es molecular. Entonces, se trata de fenómenos de escasa apariencia. Viejo tema de las ciencias sociales. ¿Cómo podemos llegar a ser observable el fenómeno? Y Simmel ya está diciendo inicialmente, son de muy difícil localización y observabilidad, la forma social. Entonces me voy a esmerar, dice Simmel, en tomar algunas pocas de estas formas y recorrerlas exhaustivamente con un abundante material empírico de ejemplos. Y lo va a hacer con las clases sociales, lo va a hacer con la clase obrera, con la clase patronal, lo va a hacer con la clase media. La teoría de Simmel, la forma clase media es importantísima. Lo va a hacer con la lucha, con el conflicto, con la forma lucha. Voy a ir cerrando. Bueno. Yo en la próxima reunión me voy a apoyar muchísimo en toda la lectura de ustedes. Ustedes van a traer ya los primeros borradores, los primeros escritos, breves por supuesto. Vamos a leer juntos, vamos a leer comentarios. Yo voy a avanzar también. Y de una manera muy ambiciosa vamos a enganchar a Simmel con Durkheim. Y vamos a hacer un trabajo premonitorio de Simmel más Weber y Simmel Marx, en cosas muy puntuales. Y por otro lado, el mismo tratamiento haremos con los otros autores del módulo 1.
donde estamos ya en el centro mismo del conflicto social. Porque la sociedad está atravesada por dos movimientos que son de composición y desunión, y que se dan en toda forma social, está atravesada por la forma lucha. Entonces, lo que dificulta la fijación científica de las formas sociales es la escasa apariencia, en una palabra, la escasa visibilidad. Y eso, al mismo tiempo, es lo que las hace infinitamente importantes. O sea, que lo que te está diciendo Simmel, una sociología que estudiara lo obvio y lo aparente, no aportaría ningún tipo de conocimiento. Entonces, que sean bastante inaccesibles estas formas y de muy poca visibilidad, al mismo tiempo es lo que le da un enorme valor a su estudio. Y si vemos un ejemplo también fuera de contexto y premonitorio, ustedes saben que Marx en el Capital estudió el obrero colectivo. Bueno, Simmel explica que hay una forma social que es el obrero, el obrero general, como lo llama él. Y hace un razonamiento muy brillante. Dice, si recorremos lo que sabemos de la historia del movimiento obrero, dice Simmel, hemos visto que durante mucho tiempo era mucho más importante para los obreros la localidad o la región que el mismo oficio que compartían entre ellos. Entonces, bueno, el tema que explica siempre Hobsbawm, ¿no?, de los irlandeses en Inglaterra. En un punto más alto, los obreros empezaron a sentirse en unidad con los de su mismo rubro, metalúrgicos con metalúrgicos, textiles con textiles, ¿no? Y en otro punto aparece el obrero general, donde rompen el tema de la región, de la nacionalidad, de la rama económica, y son todos obreros. Y dice Simmel, ahí tenemos muy claramente la génesis de la forma obrero general, que es una forma social, dice Simmel, que se coloca en contraposición a formas históricamente previas. Entonces, mucho más que el ejemplo del obrero general, yo tengo que pensar que hay un conjunto de individuos cuya acción individual es una acción social. ¿Y por qué? Porque están socializados. ¿Y qué quiere decir que están socializados? Bueno, que están respondiendo a una forma social, que es la forma obrero general. Yo creo que este ejemplo es muy pedagógico para ver cómo funcionan las formas. Entonces, volviendo al tema de cómo estudiarlas, nos dice que muchas de estas formas, que obviamente, como dijimos antes, están en fluidez, están en una instancia genética, más que consolidada, digamos, genético se opone a sistemático, ¿no? Están en movimiento, ¿no?, en ebullición. Entonces dice, el hecho de que generalmente no estén asentadas las formas, ¿no?, que no estén asentadas en organizaciones firmes, supraindividuales, dice, lo dice Simmel, la palabra supraindividual, sino que en ellas la sociedad se manifieste, por decirlo así, en un estado naciente. O sea que yo tengo algunas formas que están en plena etapa constitutiva. Y eso, como las formas son la sociedad, yo puedo decir que la sociedad está en formación. O sea que la sociedad no es algo completado. ¿Perciben qué interesante que es eso?
después de todo es inherente a la forma lucha, el carácter permanentemente dinámico de la relación centrada en la lucha, que está momento a momento modificando la sociedad, ¿no? La forma lucha es una modificación permanente de la sociedad. Bueno, si alguno llegó tardíamente, quiero suponer que viene del trabajo, y no de jugar al golf. Entonces la idea principal es que para la próxima reunión lean toda la bibliografía de la unidad 1. Vamos a dedicarle por lo menos 3 reuniones, ¿no? A sacudir esto y a relacionarlo. Yo estoy haciendo apenas algunas precisiones. Y hay que traer un paper, un escrito con las cosas que uno empezó a ver y empezar a armar. Porque la idea es que cuando termine el seminario tengamos hecho un escrito. Un escrito con todo lo que venimos haciendo, un escrito colectivo, ¿se entiende? Y también les voy a pedir que por lo menos 2 de ustedes graben todo lo que hacemos acá y lo desgraben para imprimirlo, ¿no? O sea que por supuesto puede ir rotando quien se ocupa de eso, o sea, desgrabar, ¿no? Yo sé que es un esfuerzo, pero piensen que podemos ir pensando en crear las bases de un ámbito de conflicto social, ¿no? Con algún tipo de producción, porque esto después vos te podés legitimar, mira, el seminario se ha producido esto, ¿no? Y esto lo están haciendo jóvenes estudiantes, que es la única vez que la carrera los convocó a escribir algo, ¿no? Más allá de los trabajos que se hacen en las cursadas y esas cosas, ¿no? Va creando una pequeña producción que obviamente podría tener mucho interés no hacerlo. Y le sacamos un poco el tufillo que tiene la investigación de cosas esotéricas, ¿no? Especialista. ¿Cómo? De especialista. De especialista, claro. Hay especialistas, pero la investigación no tendría que ser asunto de especialistas, tendría que ser asunto de todos, ¿no? Y no lo digo por una demagogia espontánea que a veces me sale, sino que una carrera tiene que investigar. Y qué mejor que hacerlo en este Sobre todo de docentes. Ni te cuento, porque ustedes van a ser docentes. En poco tiempo van a los colegios medios, donde lo último que les van a pedir es que investiguen. Sí. En realidad son lugares que no quiero desanimar a nadie, pero como dice Íñigo Carrera, la escuela media es para un historiador como las cloacas para los residuos. Esto no lo dije yo, sí, arreglen el problema con un colega de ustedes que también es historiador. Bueno, a ver, se producen acciones recíprocas, estábamos en la interacción. Estas acciones recíprocas se producen entre los átomos de la sociedad. ¿Se acuerdan de Marx? La introducción de 1857, el individuo átomo, ¿se acuerdan de eso? Bueno, hay interacción entre los átomos de la sociedad y esas interacciones solo pueden percibirse con el microscopio psicológico. La psicología es un microscopio, a lo micro, ¿no? Pero engendran toda la resistencia y elasticidad, el abigarramiento y unidad de esta vida social. O sea que él no está en el tema del microscopio, de la psicología, sino que él está en lo que va resultando de esas interacciones, que son formas sociales, que pueden estar bien consolidadas o pueden estar en una situación naciente. Genética, diríamos. Y que ambas cosas suceden enigmática y simultáneamente. O sea que se va dando toda una interacción en los corpúsculos atómicos, en los átomos. Esto tiene un sesgo de física atómica impresionante, ¿no? O sea, los átomos están ahí en plena ebullición, en interacción. Eso se lo dejamos a los psicólogos, dice, y en algún punto se consolida bastante visible una forma social.
Entonces podemos comentar este pasaje, ¿no? Se va de lo microsocial a lo macrosocial. Y acá está un poco la respuesta a todo lo que ha sido siempre el intento de la psicología social. El intento siempre importante, ¿no? Entonces se pasa de lo microsocial a lo macrosocial. Y cuando hablamos de macrosocial estamos hablando, ¿no?, de conexión de la unidad histórica. Hay una conexión, los elementos han sido puestos en conexión de modo histórico, porque son también transitorios, ¿no? Y ahí, en esa conexión de la unidad histórica, se cumple la forma lucha. Porque al mismo tiempo que está la integración, está el antagonismo, la separación. Consiste, comentamos a Simmel, ¿no?, consiste en estudiar las acciones recíprocas en masa. Pensar las acciones en masa. O sea, que en realidad le debemos a los pobres el origen de la sociología. Porque si no se hubiera pensado inicialmente que los pobres no son individuos, sino que son una masa, la sociología nunca habría adquirido este estilo de estudiar los fenómenos en un sesgo masivo. Y las formas sociales siempre son masivas, porque no son las formas de un individuo. Y después dice que la socialización, es decir, estamos comentando nosotros, la socialización es una operación metodológica de la sociología. Integra el método de la sociología. Hablar de socialización es hablar de una operación que hace la sociología para estudiar la formación de esas formas. Y dice pluralidad de elementos psíquicos. Somos todos distintos, cada uno tiene su carácter, somos libres además, como dice alguien. Bueno. Y además de eso, de la pluralidad de elementos psíquicos, esa pluralidad se hace unida. Se hace unida en una forma social. Bueno, yo creo que esto es bastante impresionante, ¿no? Fíjense que Simmel viene, se ve que se agravó la inundación y la tormenta. Está boicoteando el seminario. No creo, yo el psicólogo no lo pago. Paranoia. No, parece que todos los pabellones, ¿no? Pensar que no traje la linterna. No, siempre aquí en la laborar. Ahí hay un tubo prendido en el pasillo. La luz de emergencia. Bueno, por esas cosas de la vida yo terminaba en este momento. Bueno, la próxima reunión, los que llegaron un poquito después me lo van a decir, para que yo ponga aquí a la lista. Bueno, no se olviden nada.